Jesucristo y por el poder de su Espíritu Santo, sea Él quien se manifieste en esta tarde y que derrame su sabiduría no solo en mí, sino en cada uno de nosotros que nos encontramos en este lugar, para que la palabra que nuestro Dios tiene hoy para nosotros penetre en nuestro corazón, en nuestro sentir, en nuestro vivir. Pídanselo vivamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea, Señor. Que así nos lo conceda hoy en esta bendita tarde. Y le pedimos, pues, Padre eterno, derrame sobre este lugar y sobre cada uno de nosotros y sobre aquellos hermanos que aún no han llegado a este lugar una protección poderosa, luminosa, grande, de poder. Y que todo, Señor, cuanto de usted no proceda, en el nombre de Cristo Jesús, sea rechazado. Padre nuestro, gran Yahvé, soy el que soy, que está allá en su gran reino celestial. Ayúdenos, pues, Señor, para santificar su nombre cada instante de nuestra vida. Venga a reinar en nosotros, venga a reinar en nuestras familias, venga a reinar, Señor Dios, en toda su creación, como se reina allá en su gran reino celestial. Y este pan, Dios Todopoderoso, que hoy compartirá con nosotros, ayúdenos, Señor, a entenderlo, a digerirlo. Le rogamos, pues, que perdone todas nuestras deudas, que nos enseñe, que nos ayude a perdonar de verdad a nuestros deudores. Durante cada prueba, Señor, nunca nos deje caer ni en la renegación, ni en la desesperación, ni en la mala rebeldía, ni en el desánimo. Más bien, con el poder de su Espíritu Santo, unifíquenos como uno solo con usted de forma indivisible. Fortalezcanos, pues, en nuestra mente, cuerpo y espíritu. Líbrenos y protéjanos de todo mal. Se lo pedimos, Señor Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Así sea. Dios te salve, María. Llena es usted de las gracias de nuestro Dios, porque Él está con usted. Bendita es usted entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de su vientre, que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, Hijo y Madrecita nuestra,
ruegue, Señora, por nosotros sus hijos, ahora, en este momento, a cada momento de nuestra vida futura, pero sobre todo a la hora de nuestra muerte física. Así sea. Gloria a usted, Dios Padre, gran Yahvé, soy el que soy. Gloria a usted, Dios Hijo Jesucristo, y gloria a usted, Dios Espíritu Santo. Señor Dios, que así como fue desde un principio, que así se haga desde ahora y para siempre y por toda la eternidad, de generación en generación, que así sea. San Pedro Apóstol, ruegue por nosotros. Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra, ruegue por nosotros y haga que aumente cada día más nuestra fe. San Miguel Arcángel, príncipe de las milicias celestiales, ayúdanos en esta lucha y enséñanos a luchar con verdad, con justicia, con valor y decisión, por la obra y para la obra de nuestro supremo y único Creador. Soy el que soy, que así sea, que así suceda. Gloria a Dios. Del saber más tiene
En los temas pasados, el Señor nos hablaba sobre los cantos y nos han enseñado que los cantos son doble oración y también son enseñanzas. Y en el canto que dice: bienvenidos hermanos en Cristo a escuchar la palabra de Dios, la palabra que da fortaleza, que alimenta el alma y ¿qué más? Y que da mucho amor. Bienvenidos a los despreciados por los hombres allá en el altar. ¿Qué más sigue? Jesucristo les dice: benditos. Yo no vine a salvar ángeles de Dios. Yo vine por quien vive en pecado, al amancebado y también al ladrón. Y dice: bienvenidos a la nueva vida. Todo el que en este lugar nos encontramos deberíamos de tener una nueva vida, un nuevo pensar, un nuevo sentir, planear nuestra vida, planear nuestro futuro, pero en base a lo que Dios nos enseña, sin dejar a nuestro Dios a un lado. Desde que iniciamos a estar aquí, hablábamos del tiempo que le robamos a Dios. Hoy iniciamos un poquito más temprano que hace 15 días. Y por razones que después mencionaremos, si Dios así lo permite, no hemos iniciado más temprano. Pero el objetivo es iniciar más temprano. Porque dijimos que el día de hoy es el día del Señor. Y cuando nosotros nos decidamos a que este es el día del Señor, nosotros pediremos a nuestro Dios que acomode todas nuestras ocupaciones para que este día lo tengamos dispuesto y disponible solo para Él, no para nuestro trabajo. Hay que barrer, hay que planchar, hay que trapear un día antes para este día estar libres para el Señor, para alabar al Señor. Yo quisiera que cerráramos nuestros ojos, que le pidiéramos a nuestro Dios con todo nuestro corazón su sabiduría. Y que clamemos a nuestro Creador que nos ayude a que en nuestro corazón, en nuestra vida, haya un cambio verdadero. Pero un cambio que venga desde el fondo de nuestro corazón, de cada uno de nosotros, de ti, de mí, de quien eres tú. Y que seas tú quien domine esa carne, que seas tú quien domine esos pensamientos, esos sentimientos que sean de nuestro Dios, y que sepamos rechazar con los carismas, con los poderes, con la enseñanza que nuestro Dios nos ha dado, para que seamos unas nuevas personas, para que seamos unas nuevas criaturas, para que seamos justicia. Álzate,
ensalza a Yahvé nuestro Dios y póstrate ante el escabel de sus pies. Es Él el Santo. Moisés y Aarón fueron entre sus sacerdotes y Samuel con los que invocan su nombre. Invocaban a Yahvé y Él les respondía. Les hablaba en columna de nube y guardaban sus testimonios y la ley que les di. Oh Yahvé, Dios nuestro, tú los escuchabas y fuiste para ellos un Dios indulgente, aunque castigaba sus pecados. Ensalcen a Yahvé nuestro Dios, y póstrense ante su monte santo, porque santo es Yahvé nuestro Dios. Palabra de Dios. Dice, y tú eres el Rey poderoso que ama la justicia. Nos enseñó y nos dijeron que hace varios años Dios nos envió un abogado, un defensor. ¿Verdad que sí? Y dice que es un Rey poderoso que ama la justicia. Y dice, refiriéndose a nuestro Dios, que Él estableció la rectitud y el derecho. Tú hiciste justicia a Jacob. Dios hizo justicia a Jacob. ¿Quién es Jacob para ustedes? ¿Quién? Despierten que la aurora se nos va. Y cuando no veamos la aurora, entonces diremos, y yo dije aquí en temas pasados, no vaya a ser que digan que hubo un profeta entre ustedes. Despierten, pueblo de Jacob, porque Dios es un Dios justo. Y dice, le hizo justicia. Dios le hizo justicia a Jacob. ¿Por qué creen ustedes que no está aquí? Porque si nosotros no lo amamos, Dios sí lo ama. Porque si nosotros no lo cuidamos, Dios sí lo cuida. Por eso despierta, pueblo de Jacob, despierta, pueblo de Israel. Ensalcen a Yahvé nuestro Dios y póstrense ante el escabel de sus pies. Es Él el Santo. Hay muchas formas de ensalzar a Dios. Una de ellas, como lo hicimos hace rato, alabándole, cantando para Él, danzando para Él. Aquí nos han enseñado que en el reino celestial allá no hay día, allá no hay noche, es puro día. Y la corte celestial, los ángeles de Dios, arcángeles, querubines, toda su corte le canta siempre. En nuestro caso, una forma es esa,
y otra forma es nuestra forma de vivir, nuestra forma de hacer en nuestros hogares, de comportarnos, de hablar. El canto anterior decía árboles de Tierra Santa. ¿Se acuerdan que ese hace mucho tiempo que nos lo enseñó? Y si nosotros desglosamos cada párrafo, cada palabra que ahí dice, nos preguntaríamos, ¿cuál de ellos hemos llevado a cabo en nuestra persona, en nuestra familia? ¿Por qué queremos ser árboles secos, árboles sin vida, árboles que no dan fruto, árboles que a pesar de que están plantados en el borde del agua viva, no tienen vida? Y no tienen vida porque no han querido recibir el agua viva, porque es difícil para el entender de la carne, es difícil desprenderse de las cosas materiales, es difícil para la carne hacer la voluntad de Dios. Dice, uno de los cantos también decía que aquí se sana. Nosotros sabemos y hemos comprobado que ciertamente aquí se sana el alma, el espíritu y el cuerpo. Dios es inmensamente amoroso. Lo que está pasando en estos tiempos, hermanos, no es por castigo, es por amor. Pero es algo que, según nuestro entender y nuestro crecimiento espiritual, no lo podemos entender de esa manera. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia versión de los hechos, tal vez preocupación, tal vez desilusión, o tal vez muchas preguntas. ¿Y de por qué? ¿Y por qué esta situación? ¿Y por qué la otra? ¿Acaso alguno de nosotros nos hemos sentado ante el altar y le hemos preguntado al Señor? Y le hemos dicho, Señor, ¿qué tengo que hacer yo? Aunque esa pregunta es como decir, bueno, yo te he enseñado por 28 años lo que tú tienes que hacer. Pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué no está el sol? ¿Por qué no está la luna? ¿Qué nos quieres decir, Señor? ¿Qué quieres de nosotros? ¿Qué creen ustedes que nuestro Dios quiera de nosotros? Hoy hay menos hermanos, porque muchos no van a venir hasta que venga el hermano. Hasta entonces vendrán. Nadie sabe cuándo será tu último día que vengas aquí. Ahorita estás aquí. Dentro de 15 días, tal vez no lo estés. Esa es nuestra verdad. Esa es nuestra realidad. Y entonces vendrá el abrir la conciencia a lo que eres, a lo que viniste y por qué estabas aquí. Pero tristemente el cuerpo ya no lo vas a tener. Moisés y Aarón fueron entre sus sacerdotes y Samuel con los que invocaban su nombre. Invocaban a Yahvé su nombre, invocaban a Yahvé y él les respondía. ¿Cuántas veces nosotros hemos invocado a Yahvé y Yahvé nos responde? A Yahvé, a nuestro Dios lo buscamos cuando estamos en dolor, en sufrimiento.
Porque es cuando yo recuerdo que un día pasábamos por una situación ajena a nuestra familia. No sé si recuerdan aquella ocasión que nosotros no estuvimos aquí un 12 de diciembre y decían, nunca en la vida habíamos hecho una oración tan viva como ese día, porque la aflicción era mucha. Y cuando nosotros nos encontramos en una situación así, invocamos a Dios vivamente. Pero nosotros deberíamos invocar a Dios vivamente todos los días. Alabar a Dios, invocar a Dios. De día, de noche, en la tristeza, en la depresión, en la alegría. Tomando en cuenta que la tristeza, la depresión, la desesperación no vienen de Dios. Y el invocar a nuestro Dios en esas situaciones es destruir el mal, destruir lo que no procede de Dios. Y ahora nosotros sabemos hacerlo. Y dice aquí sus profetas le invocaban y Dios les respondía. Dios les hablaba en columna de nube y guardaban su testimonio y la ley que les dio. Hoy Yahvé Dios nuestro, tú los escuchabas y fuiste para ellos un Dios indulgente, aunque castigaste sus pecados. Ensalcen a Yahvé nuestro Dios y póstrense ante su monte santo, porque santo es Yahvé nuestro Dios. Póstrense ante su monte santo. Aquel canto dice: en el monte Horeb una zarza ardía. Moisés quiso saber lo que sucedía. ¿Por qué la zarza ardía y no se consumía? Hace temas atrás hablábamos de dos en uno. Y hablar de uno es hablar del mismo, porque es uno solo. En el Monte Santo se manifiesta nuestro Dios. Nosotros lo hemos visto, nosotros lo hemos vivido, lo hemos comprobado. Pero nos hemos acostumbrado tanto a ello que miren cómo estamos. La siguiente palabra dice: como un fuego se levantó Elías. Su palabra era ardiente como una antorcha y trajo sobre ellos el hambre, y en su celo los redujo a pocos. Con la palabra del Señor cerró los cielos y por 3 veces hizo bajar fuego. Cuán glorioso fuiste, Elías, con tus prodigios. ¿Quién podrá gloriarse de parecerse a ti? Tú que levantaste un muerto del sepulcro y del Hades por la palabra del Altísimo, que precipitaste a reyes a la ruina y a ilustres de su estado, que oíste en el Sinaí las amenazas de Dios y en Horeb los juicios vengadores, que ungiste a reyes ejecutadores de los castigos y a profetas que te sucedieron, que fuiste arrebatado en un torbellino de fuego, en un carro traído por caballos igneos y preparado para los tiempos venideros, para aplacar la cólera antes del día del Señor.
para convertir los corazones de los padres a los hijos, de los papás a los hijos, y restablecer las tribus de Jacob. Dichoso el que muera después de haberte visto, pero más feliz tú, que por siempre vivirás. Cuando Elías desapareció de la vista en el torbellino, Eliseo fue lleno de su espíritu. Duplicó sus prodigios y todas las palabras de su boca eran un milagro. En sus días no tembló ante los príncipes, ni mortal ninguno le subyugó. Nada fue para él imposible. Y en el sepulcro su cadáver profetizó. Vivo hizo prodigios y aún muerto realizó maravillas. Con todo esto no se arrepintió el pueblo ni se apartó de sus pecados hasta que fue arrojado de sus tierras y dispersado entre las naciones. Palabra de Dios. ¿Qué les dice esta palabra? ¿Verdad que ahí se despierta? No se duerman, porque cuando despierten sin su cuerpo, se van a desesperar mucho, se van a arrepentir mucho. Aquí habla de los prodigios que hizo Elías y de lo que Elías viene a hacer en este tiempo. Dichosos, dice aquí dichosos o dichoso el que lo vea antes de desencarnar. Dichosos sus ojos. Pero ¿cuántos de nosotros lo vamos a ver? Porque créanme que aún mirando no vemos. Aún nos preguntamos, ¿y quién es? Nuestro Dios Altísimo, después de 2000 años, se compadeció de su pueblo de la tierra, la cual estaba totalmente invadida por el mal, y todos sus moradores, humanos y no humanos, también bajo el dominio y el control del mal. Todos contaminados por el mal y se acostumbraron a vivir considerando lo malo como normal. Fíjense bien lo que dicen estas palabras. Todos nos acostumbramos a vivir haciendo lo malo como lo normal. Dijo Jesucristo y dijo el hermano, nos ha dicho el hermano, dijo el canto, el amor no juzga a nadie, el amor todo tolera, el amor todo disculpa, el amor no critica. ¿Cuántos de nosotros nos criticamos todavía sin mirar nuestros errores? ¿Cuántos de nosotros decimos, y mira la fulanita, y mira la menganita, y mira el menganito, cuando nosotros vivimos mal? ¿Hasta cuándo nuestro corazón va a cambiar?
¿Hasta cuándo nos vamos a ver como lo que somos, como hermanos y como hijos de Dios? Dice aquí, después de 2000 años, nuestro Dios se compadeció de su pueblo. En temas anteriores el hermano nos hablaba que hubo un lapso de tiempo donde ningún profeta de Dios estaba en la tierra. Imagínense cómo vivían. Ahora, aún en estos tiempos, cuánta mortandad, cuánto odio entre naciones, entre hermanos. Dice, lo cual estaba totalmente invadida por el mal y todos sus moradores, humanos y no humanos. La maldad arrasó con todos y en todo. 2000 años atrás no había quien les dijera o nos dijera, están viviendo mal, están actuando mal. Dice, Dios se apiadó de su pueblo, de humanos y no humanos. Y en este tiempo, anunciado como el fin de los tiempos, el fin de la tolerancia a todo lo que es el mal y de quien lo genera. En estos tiempos se nos anunció a nosotros, a nadie más, el fin de todo mal y de quien lo genera. A nosotros el hermano nos ha enseñado a luchar contra el mal y contra quien lo genera. ¿Verdad que sí? Pero no lo hemos puesto en práctica. De nada ha servido que Él nos haya enseñado Sabiduría 18, Tobías 6, y con algo tan sencillo, con un simple no. Decirle no al enemigo de nuestro Dios. No lo hacemos porque nosotros queremos que el hermano lo haga por nosotros, porque el hermano es poderoso, sí es poderoso porque nos lo ha mostrado Dios a través de él, obra. Pero también dijo un día, lo que yo hago, Jesús lo dijo, lo que yo hago ustedes lo podrán hacer, y de igual manera, como es nuestro pastor, serán también sus ovejas. Y si Él lo hace, tú y yo también lo podemos hacer. Pero nosotros no queremos hacerlo. No van a venir hasta que el hermano Santiago venga. Si el hermano Santiago no viene, pues no van a venir. ¿Y entonces de qué sirvieron sus 28 años aquí? ¿Queremos que Él siempre nos haga todo? Cuando Él te enseñó y me enseñó, el chorrito, cuando te enseñó y me enseñó a meditar, y que sabemos que a través de la meditación podemos lograr sanaciones, porque nos lo enseñó hace muchos años, Él nos lo enseñó. Pero nosotros nos hemos vuelto atenidos, esperando a que Él lo haga todo. Pero dijo en el Salmo, Dios hizo justicia a Jacob. Y dice en Eclesiástico, con todo esto no se arrepintió el pueblo, ni se apartó de sus pecados hasta que fue arrojado de su tierra y dispersado entre todas las naciones. Dios mira nuestro corazón, Dios mira nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Dice en el Salmo,
póstrate, ruega, pide a nuestro Dios, pide. Porque sus profetas pidieron y Dios les escuchó. Pero nosotros estamos esperando a que el hermano venga a pedir por nosotros, a que el hermano me venga a decir, ¿cómo es que me voy a quitar aquel que traía la toallita, ¿se acuerdan, con alitas? O que él la quite, cuando nosotros ya sabemos quitarla. Nosotros estamos esperando eso. Pero ¿saben qué espera Dios de nosotros? Que nosotros lo hagamos por nosotros mismos, porque Él ya nos lo enseñó. Dice, y en estos tiempos anunció como el fin de los tiempos y el fin de la tolerancia a todo lo que es el mal y de quienes lo generan. Y les envió un patriarca, profeta suyo, y más tarde envió a otro gran profeta para rescatar a su pueblo de la tierra de la tierra a la tierra y a toda su iglesia extendida en todos los mundos creados por Dios. Envió a uno de sus patriarcas. Y dijimos, Dios le hizo justicia a Jacob, Israel, la fuerza de Yahvé. Dios lo envió. No viene en su nombre ni por su cuenta. Nuestro Dios lo envió. Él ha cumplido a lo que nuestro Dios lo ha enviado hasta ahora. Y lo seguirá haciendo, porque Él no viene a hacer su voluntad. Él viene a hacer la voluntad de Dios. Porque tú y yo hemos escuchado cuando ha dicho, aunque no tuviera este cuerpo físico, yo no me iría, porque no me voy a ir sin haber terminado a lo que Dios me ha enviado a esta tierra. Porque si nosotros recordamos, nos dijeron que para que un siervo de Dios venga a la tierra tienen que pasar más de 800 años. Y Él dijo, yo no me iría, aunque tú y tú y tú te desmayes cuando me mires, cuando me escuches y no me veas. Pero yo voy a cumplir a lo que he venido. Y hasta quincenas atrás lo hemos visto y aún lo seguimos mirando. Aún seguimos mirando la misericordia de Dios y el amor que Dios tiene para su pueblo. Porque aunque el pastor no está físicamente, Dios está con su palabra. Dios nos viene a enseñar, Dios nos viene a recordar y Dios viene a decirte, despierta, pueblo mío, despierta. Porque la aurora se va. Y no quiero decir que se va porque en el aspecto de que ya no estará. Sí, se te va a ti, se me va a mí, si no despierto. Porque dijo, no me iré. Pero si nosotros no despertamos, se te va a ir a ti y se me va a ir a mí. Dice, al primer patriarca y profeta, el pueblo de Dios lo despreció, despreciando así también a Dios. Eso dice nuestro Dios. Y nosotros diremos, pero nosotros a qué hora lo despreciamos y cuando Él llega le damos porras, le aplaudimos, le ponemos, hacemos mucho algarabío. ¿Cómo? ¿De qué manera nosotros le despreciamos? Díganme, ¿de qué manera despreciamos al profeta? No haciendo la voluntad de Dios, sino haciendo lo que Él nos dice que hagamos. De esa manera lo despreciamos a Él y despreciamos a Dios.
Muchos de mis hermanos no vienen porque no hay sanación y están esperando a que el hermano venga para venir a sanación. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve que nos sane? Y fíjense bien, si nosotros somos inteligentes, si nosotros abrimos los ojos al entender de Dios, nos daremos cuenta que es por un bien. Sí, pero fíjense bien. Primero, Dios nos sanaba a través de Él, después a través del hermano Lupita. ¿Acaso no se han dado cuenta, no se han preguntado por qué no están al mismo tiempo? Nosotros no apreciamos lo que tenemos, no apreciamos lo que Dios nos ha dado. Yo me he fijado en estos días porque estamos aquí y estamos allá, en Aquiles Cerdán. Aquí sucede eso, que esperan. Pero aquí dice que nosotros los despreciamos a ellos y despreciamos a Dios. Yo lo dije hace 15 días. El despreciarlos es que entramos allá. Hay ocasiones, hermanos, que por muchas formas, Dios nos ha dicho, no sé si está ahí todavía el letrerito que dice, al grano. Antes decíamos como las tortillas. ¿Cómo van las tortillas en la tortillería? Una tras otra, una tras otra. El hermano nos decía, en 2 minutos ustedes pueden explicar el problema que traen, sea cual sea. 2, 3 palabras. Pero nosotros nos sentábamos y muchos decían, es que él me platica y yo cómo le voy a decir que no. Entonces si ahí te estás 5 horas, ahí te vas a estar para no decirle que no. No pensamos en Él, pensamos en nosotros, en que me está explicando a mí, el que me está resolviendo mi problema, el que me está resolviendo mi enfermedad y la de mi familia. ¿Pero acaso pensamos en Él? ¿Acaso pensamos en la luna? No, porque no nos importa Él, nos importa la sanación. Porque si nos importara, no iríamos a comer allá inmediatamente cuando nos salimos. En Aquiles Cerdán les dan unos papelitos que ahí dice, cuidados. No he visto últimamente estos papelitos, pero anteriormente decía, no bañarse en 3 días. Reposo absoluto por 3 días. Después reposo relativo. Relativo quiere decir no barrer, no trapear, no jalar cosas pesadas. Nosotros nunca hemos entendido que cuando se hace una cirugía espiritual es como si hicieran una cirugía en la carne, material, porque no la vemos. Hay quienes tienen sensibilidad espiritual y lo sienten, y hay quienes no tienen tanta sensibilidad espiritual y no lo sienten. Y en no sentirlo, al fin y al cabo, dentro de 15 días o dentro de un mes vuelvo a ir y me vuelvo a sanar. Hermanos, ¿que acaso no nos hemos preguntado también por qué nos sanamos en tantos años? Yo escuché a una persona que dijo, y lo comentaré como ejemplo, porque en estos días hemos dicho, las personas que estén ahí adentro, tanto aquí como allá, deben de ser sordas, ciegas y mudas. Y yo escuché que estas personas
persona le dijo, oye, que otra hermana creo le dijo, ya date de alta, hombre, porque ahí nunca te van a dar de alta. ¿Cuántos años tienes ya que vas? Date de alta tú sola. Y yo dije, pero ¿por qué no se sanan? Yo recuerdo que anteriormente nos ponía el hermano de ejemplo, o no sé si lo puso aquí o lo comentó con nosotros, sobre las personas que vienen o venían de Aguascalientes a Aquiles Cerdán. Decía que ellos una sola vez, con una sola vez que venían, fuese la enfermedad que fuese, sanaban. ¿Y por qué creen ustedes que sanaban? ¿Porque los queríamos aquellos? Porque se cuidaban. Porque ellos llevaban los cuidados al pie de la letra, porque ahí dice, no comer chile. ¿Y qué decimos? ¿La comida sin chile? No sabe. Dice, no sandía, no pepino, no refresco, no chocolate. Cuando nos hacen una cirugía en la carne, nos dicen no comer cosas irritantes. Yo quisiera un día que alguien lo opere y que haya venido allá y que lo operen en la carne y irlo a levantar y decirle, a ver, véngase pues, a barrer, a trapear, a hacer sus labores, porque eso hacemos. Y aquí eso dice, que el no cuidarte, el no llevar a cabo tus cuidados es burlarte de quien lo hace y por consecuencia de Dios. Porque al principio dijimos, Él no viene en su nombre, Él viene en el nombre de Dios. Yo he visto, ahorita ustedes, tal vez muchos no saben, pero la luna hace la sanación y muchos de aquí van, porque acá ya no entraron. Y no entraron porque pues es la hermana. La hermana no viene en su nombre, que les quede bien claro. Viene en el nombre de Dios. Un día nos pusieron un cartelón por aquí que decía, llegó la medicina para la ceguera. El que entendió, entendió. Y el que no entendió, ahí se va a quedar hasta que entienda. Pero nosotros somos tan ciegos y que ahorita aquí no hay sanación física. Porque un día también nos dijeron que para que nosotros nos pudiéramos reunir aquí en este lugar, antes de que llegáramos hacían una revisión en la cual quitaban todo virus que tuviéramos y de paso si veían alguna enfermedad, también se la llevaban. Fíjense bien, eso quiere decir que cuando entramos allá, ya no tenemos nada. Y si nosotros entendiéramos y tuviéramos nuestra conciencia abierta, nos preguntaríamos y diríamos, bueno, ¿y entonces a qué voy a entrar? Si me acaban de decir que ya me la quitaron. Pero ojo que no entres. ¿Y qué sucede? Se enojan. Pero se enojan porque quieren entrar. Pero ¿acaso nuestros oídos no escucharon que ya nos lo habían quitado? ¿Por qué cuando está Él aquí y si ya entramos allá, por qué volvemos a consultarlo aquí? ¿Acaso dudas que el Dios que está obrando allá es distinto al Dios que está obrando aquí? Pues sí lo dudamos. Porque si no lo dudáramos, hermanos, nosotros seríamos conscientes porque diríamos, ya es tarde. Él tiene que descansar. Deben de descansar. Nosotros no imaginamos lo que sucede a través de sus cuerpos. Él nos lo explicó una ocasión, muchas ocasiones, con el niño Fidencio, ¿recuerdan? ¿Por qué se murió el niño Fidencio?
porque no descansaba y era demasiada la energía que pasaba a través de él. Y eso mismo sucede en ellos. Hace días, varias personas me mandaron mensaje. Yo recuerdo que un día él mencionaba de un doctor que ayudaba a las personas con las regresiones. Y mencionó que si teníamos la posibilidad, pues los visitáramos, ¿verdad? Porque eso nos iba a ayudar. ¿Se acuerdan? Yo conozco a ese doctor. Y yo le mandaba mensajes, le decía, mire, conoce de esto. Yo le he hablado del grupo, le he hablado de lo que hacemos, le he hablado del hermano. Y le dije, el hermano en una ocasión lo mencionó usted y personas me están preguntando si usted los puede consultar. ¿Saben qué me contestó? En una ocasión no me contestó. Cuando le volví a mandar el siguiente mensaje de otra persona, me dijo, voy a ver si te puedo contactar con alguien, porque eso es muy desgastante y poco valorado. Así es que yo ya no lo hago. Así lo dijo. Es muy desgastante y poco valorado. Aquí nos atendían hasta las 4 de la mañana, hasta las 6 de la mañana. ¿Ustedes cuándo han visto un doctor, un médico que atienda a las 4 de la mañana? Y yo he visto que allá se molestan. Pero tenemos que entender y tenemos que tener un límite. Nosotros dijimos aquí, es necesario que nos eduquemos. Es necesario que, el hermano nos ha hablado de cambiar nuestra mente y nuestra mentalidad. Es necesario que lo pongamos en práctica ahora, no mañana ni pasado, ya, porque el tiempo se nos va. Porque sí está Él, pero también ha dicho que todo esto se está grabando para las nuevas generaciones que vienen. ¿Te estará perdiendo la fe a ti y a mí? Entonces, tanto aquí como allá, debemos de educarnos, debemos de respetar el tiempo de los demás, debemos de respetar su tiempo. Obviamente hay ocasiones que ni ellos llegan a tiempo, ni los pacientes llegan a tiempo, porque puede estar la carretera cerrada, puede llover, puede poncharse una llanta, por alguna razón de carácter comprensible o carácter fuerte, se retrasa. Igual a todo mundo, a los médicos les puede pasar lo mismo, pero aquí estamos hablando de un caso especial, porque aquellos no conocen lo que tú y yo conocemos, ni tienen lo que tú y yo tenemos. El primer patriarca y profeta, el pueblo de Dios lo despreció y despreció así también a Dios. Si el primer profeta lo despreciaron, al segundo profeta enviado por Dios, ¿sí lo van a recibir? Pregunta. Si al primer profeta enviado por Dios lo despreciaron, al segundo profeta que viene, ¿sí lo irán a recibir? Y no sería primero uno y después el otro, sino que el primer profeta y el segundo caminarán juntos como uno solo, porque el mal ha crecido desproporcionadamente
en todos los vivientes creados por Dios, de toda la tierra y en la mayoría de los vivientes creados por Dios, en todos los mundos creados por Dios. Dios se ha preocupado por su creación. Dijo el hermano que si no se hubiese ocupado su presencia aquí, ellos no estarían aquí. Porque Dios les da las misiones a los seres según su rango. Imagínense. Nos hablaba sobre la plataforma para que nosotros lleguemos a otro lugar. Nos ha enseñado el hermano, Dios a través del hermano, que este lugar no existe otro igual en ningún lado, en ningún universo, en ningún mundo. Este lugar es único. También nos ha enseñado que los enemigos de Dios nos aborrecen. Nos aborrecen a nosotros, porque somos la imagen y semejanza de nuestro Dios. No se duerman. No se duerman, porque la lumbre nos está llegando a los aparejos. Y si siguen dormidos, se van a quemar. Y dice aquí que el mal se ha desproporcionado. Si nos dijeron que era el fin de los tiempos, el fin de la maldad, ustedes imagínense. Un día, hace muchos años, nos ponían de ejemplo un puesto de dulces, de comida. Y decía el hermano, mientras ustedes, y ese puesto lo puso el enemigo de Dios, decía, mientras ustedes vayan a comprar, jamás van a quitar ese puesto. Cuando ustedes dejen de ir a comprar a ese puesto, entonces lo van a quitar. Pero nosotros íbamos hasta atender el puesto, porque dijeron ellos hacen nuestra voluntad sin ni siquiera nosotros decirles. Cuando nosotros quitemos los odios, los resentimientos, las envidias, las avaricias, cuando nosotros entendamos que el canto lo dice, todo esto, hermanos, es vanidad. Todo es vanidad. ¿O no es así? Digan, ¿qué nos vamos a llevar de lo que traemos ahorita puesto? Bueno, si nos desencarnamos, pues vamos a salir con esta ropita así. Pero de lo demás, nada. Dijimos aquí, no te vas a llevar tu camioneta último modelo. No te vas a llevar la televisión de 100 pulgadas. Ni los anillos, ni los aretes, ni los dientes de oro que traigamos, porque ahí se van a quedar. Ni eso nos vamos a llevar. Construyamos en lo que nos vamos a llevar. Es muy gratificante, es muy satisfactorio el que con tu esfuerzo logres cosas que nadie ha logrado. Un ejemplo, miren, esos rinchidos nadie los había logrado, mas sin en cambio ahí están atorados, pero algún día, cuando dijo el hermano Pungwari, cuando los corazones se decidan, cuando los corazones se desprendan, ni siquiera de lo que tienen, ni siquiera de lo que les sobra, sino de lo que no tienen. ¿Podemos entender eso? De lo que no tienen. Miren, hermanos, cuando nosotros entendamos eso, con la mano en la cintura vamos a levantar este recinto. Cuando lo entendamos. Porque nosotros siempre decimos, no tengo. Pero si no lo tienes,
con que tengas voluntad, con que tengas amor, con que dispongas tu corazón, Dios hará el resto. Yo lo dije y lo vuelvo a decir, pero nosotros no confiamos en Dios. Nosotros únicamente confiamos en lo que tenemos y no en lo que no tenemos. Y nosotros deberíamos de confiar en lo que no tenemos más que en lo que tenemos. Porque nos han enseñado aquí, lo que ves no es, y lo que no ves es lo que es. Tú puedes tener 500,000 pesos en tu casa hoy, mañana no. Y no puedes tener nada en tu casa, pero si tienes la fe y la confianza en Dios, no tendrás 500,000, tendrás 1,000,000, 2,000,000 en 15 días. Y eso sucede, y no lo tienes, pero tienes amor y voluntad. Y eso es lo que les hace falta. Eso. Cuando todos tengan eso, haremos maravillas. Y entonces dirá Dios, fue buena idea enviar a mis siervos. La esperanza está puesta en nosotros, porque Dios aún está aquí. ¿Cómo fue que despreciando al primer profeta, despreciaron a Dios? ¿Cómo fue? Ya lo dijimos. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de mal vivir, de esa manera hemos despreciado al primer profeta, tanto que no está físicamente. ¿Quieres que vuelva? Esfuércense sus manos, esfuércense su corazón. Volvamos a la vida nueva, volvamos al camino angosto. Hermanos, no es fácil, no es fácil vivir en el camino angosto, si así lo queremos ver. Porque dijo al principio que nos acostumbramos a vivir en lo malo y creímos que era lo normal. Ejemplo, nosotros escuchamos a los niños pequeños que dicen sapos y culebras. ¿Y qué hacemos nosotros? Ja, 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 qué chistosito se escucha. Qué chistosito, qué bonito, ja, ja, ja. Desde ahí nos estamos diciendo y estamos llevando a nuestros hijos porque les estamos enseñando que ese camino es el correcto. Cuando un hijo ve a un papá tomarse una cerveza, ve a un papá fumar un cigarro, ¿qué piensa el hijo? Yo quiero ser como mi papá. Y si mi papá lo hace, está bien porque mi papá lo hace. Y sabemos, ahora nosotros sabemos que eso no es agradable a Dios. Cuando vivíamos y practicábamos en la doctrina de Jesucristo, nosotros éramos capaces de ir a pedir una disculpa a aquel al que ofendí. Ahora no. Ahora no somos capaces de ello. Porque tenemos enseñanzas distintas, ¿sí? Enseñanzas desconocidas, por así decirlo. Porque en Eclesiastés, dice: no hay nada nuevo debajo de este sol. Lo que antes fue, ahora es. Y aquellos
éramos nosotros mismos, que hemos vuelto para completar lo que no hemos hecho en tantas venidas que hemos estado aquí. Regresemos a nuestros orígenes, a nuestros inicios. Empecemos a vivir nuevamente la doctrina de Jesús, aunque vamos ya en un nivel que no podemos entender. Si nosotros regresamos a la base, que es la oración personal, como principio, hermano, si regresamos nosotros a la oración personal, créanme que nosotros lograremos nuevamente volver al camino. ¿Por qué? Porque la oración personal te lleva al entender de Dios, al pensar como Dios, al hablar como Dios, a que cuando alguien me mire mal, diré, se siente mal. Yo creo que trae un problema. No lo tomaré en cuenta. Escucharé que alguien habla mal de alguien y me quitaré de ese lugar, porque nos dijo el profeta de Dios, nos dijo: no ensucies tus oídos con palabrejas, no le prestes tus oídos a palabras que no vienen de Dios y que te van a dañar. Cuando nosotros volvamos a la oración personal, eso vamos a lograr. Por consecuencia, vamos a lograr una plena concentración en la meditación. Y nuestro Dios le dijo a él: pónmelos en el camino para que yo me encuentre con ellos. ¿Verdad que sí? Y a nosotros encontrarnos con nuestro Dios, seremos instruidos y reforzaremos lo que logramos en la oración personal. Y entonces nuestro pensar irá cambiando, nuestro hablar irá cambiando. El amor hacia las cosas de Dios fluirá. Nuestro Dios no nos pide que te desprendas o que dejes de vivir aquí, en lo que tenemos como guaje. Nos ha dicho que nosotros debemos de aprender a tener un equilibrio. Debemos aprender a equilibrar nuestro vivir. Dice, ¿cómo fue que despreciaron al profeta de Dios? Porque rechazaron las bellas enseñanzas que a través de él les enseñaba el Dios Altísimo durante 28 años. Después de 28 años, no viven conforme a esas enseñanzas, sino conforme a lo que les agrada a los demonios. Jesucristo les dijo un día a sus apóstoles: todo el que les recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, lo recibe a ustedes. Es vivir como yo les enseño a través de ustedes. Cuando nosotros logremos vivir como Él nos ha enseñado, entonces diremos: lo he recibido. Mientras nosotros no aprendamos a vivir como Él nos ha enseñado, no lo hemos recibido, aunque lo recibamos con aplausos, con porras. No lo hemos recibido.
A Jesucristo tampoco lo hemos recibido. Pero todo aquel que a ustedes lo rechaza, me rechaza a mí, porque no vive conforme a las bellas enseñanzas que yo les hablo a través de ustedes. Y mis enseñanzas son la vida, y el que la rechaza está muerto espiritualmente. Está muerto espiritualmente, porque vive únicamente en la carne. Y del sentir de Dios, del sentir del Espíritu de Dios, de las cosas de Dios, no existen en su corazón. Eso es estar muerto espiritualmente. Es no buscar a Dios. Es no querer saber nada de las cosas de Dios. Nos ha dicho, vayan a misa. Todas las veces que ustedes puedan ir a misa, vayan a misa. Reciban a Jesucristo. Díganle que les sane. Háblenle. Y también agradézcanle. Hace 15 días yo les dije aquellas palabras que dijo, que mencionó, me dijo, porque yo le decía, dijo, aprendan a hablar con Dios. Yo dije, pero si hablamos con Dios, o sea, si le pedimos. Pero aparte, pues Él sabe, pues Él ve lo que estamos haciendo, Él sabe. Y me dijo, sea más humildita. Bueno, me dijo, pues, sea más humildita. Y empiece a hablarle a Dios. Ciertamente, si Él ve, pero también debe de aprender a decirle, Señor, conmueve el corazón de las personas, con mi mismo corazón, mi hacer, mi pensar. Y mira esto, mira aquello, mira allá, mira acá. Pon en mi pensamiento cómo debo de hacer esto, cómo debo hacer aquello, cómo debo de hablar aquí, cómo debo de hablar allá, cómo debo comportarme aquí, cómo debo de comportarme allá. Y muchos de nosotros no lo hacemos. Porque nosotros decimos, es que Dios sabe, Dios está mirando. ¿Acaso Dios no mira? ¿Cuántas veces no hemos dicho, pero si Dios está mirando que mi papá se está muriendo y yo le pido? A lo mejor Dios espera que tú enseñes a tu papá a que hable con Él. Porque tú ya sabes hablar con Dios. Entonces, tú, después de 28 años ya debes de enseñarle a los demás a hablar con Dios. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Y todo el que tenga hambre y viene a mí, comerá. Pero aquel se ha apartado de mí o me busca, pero sin querer apartarse del camino del mal, no encontrará el pan de vida. Porque yo no camino por ese camino del mal. Dice Jesucristo, yo soy el pan vivo que bajó del cielo, y que todo el que tenga hambre y viene a mí comerá. Pero aquel que se aparta de mí o me busca, pero sin querer apartarse del mal, no
no encontrará el pan de vida. Dice, todo aquel que me busque, fíjense bien, todo aquel que me busque, pero que no quiera dejar de hacer las cosas malas, no lo encontrará. Quiere decir que aunque vayas a misa todos los días, y le pidas al Señor que te ayude, que te dé, que te bendiga, pero que tú no tengas la voluntad mínima de cambiar en tu hacer, en tu mal hacer, en tu mal vivir, en tu mal actuar, dice, no me encontrarán porque yo no camino por ese camino. Nos dijeron de las 100 ovejas. Dice aquel canto que dejó a las 99 y se fue a buscar a la que le hacía falta. Y ahora nos enseñaron que él no fue. Él está parado a la orilla del camino porque él no entra en el camino ancho. Él está esperando a que la oveja regrese. En estos tiempos, hermanos, ya no hay tiempo para ir a buscar a nadie. Al principio, ahí dice que es el fin de los tiempos. Imagínense, después de 28 años, ¿cuánto nosotros tendríamos que haber hecho hasta ahora? Pero según nuestro actuar, todavía tienen que ir a buscarnos, pero ahora ya no es tiempo, ya no nos van a buscar. Nosotros ya sabemos, un día nos dijo, en sus inicios, cuando alguien se caía espiritualmente, él mismo decía a los pastores, fulano de tal, mengano de tal, vayan a casa de fulano de tal y háganle una rosquilla, háganle un ceviche, hay que levantarla, y iba para arriba. Después que sucedía lo mismo, ya no enviaba a nadie, porque ya le había enseñado doña Vicky, porque ya nos había enseñado cómo es que nosotros nos teníamos que levantar. Nos iba a buscar. Ahora el tiempo se agota. Ahora es tiempo de que tú y yo, que sabemos cómo regresar al redil, le vayamos diciendo a las otras ovejitas por dónde está el camino. Y hay quienes van a mirar cómo es que tú vas regresando al camino y te van a seguir, pero ya no van a ir por nosotros. Fíjense bien, ya no van a ir por nosotros. Porque todo lo tenemos, nada más es cuestión de que lo pongamos en práctica. Debe estar decidido a no volver a ese camino. El que quiera volver a mí debe de estar decidido a no volver al camino del mal, a ese camino, ni querer caminar por los dos caminos, por el camino del mal y por el camino del bien al mismo tiempo. Hace mucho tiempo, cuando él quería que algo entrara aquí en nuestro corazón, nos decía que hiciéramos cartulinas. Y él mucho tiempo hizo cartulinas y las ponía por aquí, porque nos ha enseñado que lo que no entra por aquí, entra por aquí. Y si nosotros hacemos una cartulina que diga, el que quiera volver a mí, debe estar decidido a no volver a ese camino, ni querer caminar por los dos caminos, por el camino del mal, por el camino del bien al mismo tiempo.
Decídete. O eres frío o eres caliente. Tibio, no te quiero. Porque el tibio un día camina por el camino angosto y 3 días camina por el ancho. Fíjense, hace días escuchaba una plática y creo que lo mencioné aquí hace 15 días, que algunas personas decían, ya no hay que ir en sus inicios, ya no hay que ir porque si seguimos yendo nos van a decir que ya no vayamos al baile, nos lo van a prohibir. Según lo que estamos escuchando, lo que sigue es eso, ya no hay que ir. Pero nos han enseñado, hermanos, que aquí no nos prohíbe nada. Nos ha dicho, si quieres ir al baile, ve, pero no dejes de venir. Oiga, hermanos, después de 28 años no se les ha quitado las ganas de ir al baile. Eso ya no es tener vergüenza, de plano. Por eso nos están diciendo esto. Porque nosotros de lo que aquí nos dicen lo tomamos a nuestra conveniencia. Porque decimos, bueno, voy, pero nos dijo que no dejáramos de ir. Yo voy, pero nosotros no nos ponemos a pensar qué es lo que provocamos en la cabecita de las demás personas que no vienen aquí. Porque nosotros somos blancos, perfectos de ellos. Nosotros les predicamos con nuestras palabras una cosa y con nuestros hechos otra cosa. Nos han enseñado aquí y pusimos de ejemplo la vez pasada, hace 15 días o hace un mes. ¿Cómo es que nosotros miraríamos a alguien que tenemos respeto, que sabemos que está en las cosas de Dios? Y lo vemos haciendo otras cosas? ¿Qué vamos a pensar? Todo el que viene a este lugar nos dicen los carismáticos, los renovados. Pero si luego a los carismáticos, a los renovados los ven en la quebradita y dicen, pero es que nos dijeron con que no dejáramos de venir. Y dice, esas ganas se te van a quitar. Sí se quitan. Todo eso se quita. Yo no tengo otro claro ejemplo. Yo en Palo Verde muchas veces les he dicho, queremos seguir a Dios. Tenemos un claro ejemplo, Él, ella. Su vida no es como la nuestra. Están dedicados al servicio de Dios, pero no dejan de vivir como tú y yo. Comen, visten, hacen lo mismo que tú y yo. La luna barre, lava, que no lo debería de hacer, ¿verdad? Porque ya de plano también. Pero lo hace. Dice, es el fin de los tiempos. Serán tiempos terribles en la tierra y solo hay un amparo. Pero de ese amparo nadie quiere saber nada. Vienen tiempos terribles en la tierra y solo hay un amparo. Y de ese amparo, nadie quiere saber nada. Y todos diremos, sí, claro que queremos saber, claro que ya lo queremos ver. No lo digamos con nuestras palabras, hermanos. Iniciemos a decirlo con nuestros hechos. Porque de palabra podemos decir muchas cosas. Muchas veces le hemos dicho que lo queremos mucho, que lo amamos, que se cuide.
Pero con nuestros hechos, cuando desobedecemos, estamos diciendo lo contrario. Estamos diciendo que no lo queremos, que no nos importa a Él, que no nos importa su salud. Imagínense, si Él pensara como aquel médico. Si Él pensara como aquel médico, Él ya no nos atendería. Desde hace mucho tiempo. Mas sin en cambio, aquellos seres le dijeron que lo que a Él lo ha dañado es el amor que nos tiene. El amor por el pueblo de Dios, el amor por la creación de nuestro Dios. ¿Queremos estar a salvo de todo lo que se viene? Acojámonos al amparo, al único que tenemos, y volvamos al camino de Dios. Neciamente siguen diciendo: yo sí quiero seguirte, pero con la condición que no me apartes del mal. No lo dicen con palabras, pues pareciera verdad que pues aquí lo dice, pero ya lo dijimos. Porque muchas veces hemos comprobado que no es quien está. No viene a hablar en el nombre de quien está. Viene a hablar en nombre de Dios, lo que Dios quiere decirnos. Dicen, neciamente siguen diciendo: yo sí quiero seguirte, pero con la condición que no me apartes del mal. No lo dicen con palabras, lo dicen con su forma de vivir. Teniendo tantas enseñanzas, carismas, conocimientos superiores, y se comportan como si nunca hubieran conocido nada. Dios lo ve, Dios nos lo está diciendo, no con palabras que a ver si podamos entender, porque muchas de las veces nos habla con palabras que no entendemos, que decimos: ¿qué nos querría decir? Dios nos está hablando claramente sobre lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Es nuestra decisión de hoy en adelante, siempre lo ha sido. Dios quiere que nosotros volvamos a Él por conversión, por amor a Él, por amor a ellos, no por temor. Porque aquí dice, si nos están diciendo que es el único amparo, pues no nos queda de otra, ¿verdad? Más que volver, porque volvemos. Pero que sea por amor. Tenemos mucho que reflexionar. Tenemos mucho que hacer. Y dijimos, la base es volver a nuestra disciplina. A nuestra disciplina viva. Valorar lo que Dios ha compartido con nosotros, porque somos privilegiados. Fíjense, hermanos, el jueves pasado, allá en el cielo, les hablaban sobre lo que nos acontecía en estos días, la independencia. Ayer se festejaba, sí, ¿verdad? Ayer, la independencia. ¿Antier? Antier. Y ahí, pónganse de acuerdo. Acá me cayeron antier. 16. Y ahí
les ponía de ejemplo cómo es que justamente siervos de Dios, José María Morelos, Miguel Hidalgo, fueron quienes dieron libertad. Y curiosamente, uno en Guanajuato, curiosamente el otro en Michoacán. Y la obra de Dios se inició en aquel pueblito. Y ahí les explicaba que en el cielo, el hermano también nos lo ha dicho, que en el cielo México se conoce como la Nueva Israel, y que la obra de nuestro Dios aquí en la tierra inició en aquel lugar. Y que a lo mejor nosotros nos damos cuenta, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero están en guerra. Y que nosotros nunca hemos reflexionado en aquellas palabras que un día el hermano nos mencionaba, donde decía que cuando ellos se alzaron en armas, cuando ellos se decidieron a luchar por su libertad, porque ellos estaban oprimidos, decía que seres de Dios habían entrado en todos aquellos hombres. ¿Se acuerdan que nos decía que cuando estaban en batalla, qué sucedía? ¿Ya no se acuerdan? Que ganaban, y decía que las balas, todo lo que los contrarios les aventaban a ellos, se les regresaban. Pensábamos hace rato allá adentro, y la hermana me comentaba, fíjense, ellos están luchando para proteger aquel lugar. Esas personas no tienen los conocimientos que tú y yo tenemos. Ellos ni siquiera se dan cuenta que están luchando para la protección del lugar y de quien habita en ese lugar. Imaginemos todos esos hombres que están desencarnando en la batalla, que han dado su vida. Ahorita me viene a la mente el niño héroe que se aventó ahí, también les explicaba. En aquellos tiempos su bandera era nuestra madre. Y para que no la mancillaran, se envolvió en ella y se aventó. Ahora, si nosotros todo aquello lo aplicamos allá, y ellos no conocen lo que tú y yo conocemos. Si a nosotros ahorita nos dijeran, a ver, hermanos, allá se ocupa gente que vaya a luchar por la patria, ¿quién levantaría su mano? Ningún caballero. Ay, Dios mío. Imagínense, hermanos, no te vi, César. Imagínense, fíjense nada más. Estamos hablando del lugar prometido, de la tierra prometida, de la tierra donde se inició la obra de nuestro Dios. Porque la historia ahí dice que nuestra madre no descendió a Estados Unidos, ni en Italia, ni en Francia, descendió en México.
Y si nosotros aplicamos aquello en estos tiempos, les decía, cuando el pueblo se levantó en armas, fue cuando le cortaron la cabeza a Miguel Hidalgo. Y Miguel Hidalgo era un enviado de Dios. Entonces fue cuando el pueblo se levantó en armas y decidió luchar. ¿Nosotros qué esperamos? Decíamos allá adentro, ¿cómo recibirán a esas personas allá al lugar donde van? El hermano nos enseñó que cuando alguien de aquí de la tierra desencarna, lo reciben con honores. Con honores. Porque dijo, cuando vienen de allá para acá, ya no recuerdan a qué vienen. Cuando vienen, los instruyen y les dicen a qué vienen y contra quién se van a enfrentar. Pero cuando llegan aquí, al entrar al cuerpo, se les borra. Se nos borra. No recordamos. Al ser la plataforma para que nosotros podamos ir a otro lugar, a otro mundo, otra dimensión, a donde hay seres creados por Dios que ocupan de nuestra presencia, debe de ser el campo de batalla más importante que Dios tiene, en el cual nos han enviado. Imagínense aquellos hombres que están luchando. Lo dijo y lo ha dicho, son seres enviados por Dios a aquel lugar. Imaginémonos, hermanos. Nosotros, al estar de este lado, ¿qué tenemos que hacer? Orar mucho. Y orar vivamente. No es fácil desprendernos de nuestras cosas. No es fácil desprendernos de la familia. Pero aquel hermano que ama a Dios y a sus siervos se desprende de todo. Porque confía en Dios. Y bueno, tenemos mucha tarea, tenemos mucho que reflexionar, tenemos mucho que decidir. ¿Alguien quiere compartir algo? Pero un compartimiento igual que como dice allá, al grano. Entonces, vamos a hacerlo con nuestros hechos. Dios conoce nuestro pensamiento, Dios sabe, por eso Dios nos habla así. Es como si dijera, hijos míos, reaccionen, por favor, reaccionen. Hermanos cantantes, ¿dónde están? La palabra es, una es el Salmo 99, del 4 en adelante, y la otra es Eclesiástico 48. Es tan solo el hecho de pensar que dos profetas nuestro Dios ha enviado a estos tiempos, y dice en la palabra de Eclesiástico, dichoso aquel que vea a Elías. Y somos dichosos.
muy dichosos, porque nosotros podemos ver que no es igual que nosotros, que nosotros podemos sentir lo que fluye de ese ser, tomando en cuenta que si nosotros ponemos atención, si nosotros ponemos atención en el canto donde habla de Él, dice que Él no viene solo, que un ángel de Dios le acompaña. ¿Quién será? ¿Qué ángel será? Todo eso dijo Dios, pónmelos en mi camino y yo me encontraré con ellos. Bueno, si no hay más, pues vamos a darle gracias a nuestro Dios y vamos a atender al llamado de nuestro Dios, y que en la próxima quincena que Dios nos dé licencia de estar aquí haya algo distinto en nuestro corazón, en nuestro sentir, en nuestro hacer, y que lo demostremos a nuestro Dios con nuestros hechos allá afuera, en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros conocidos, y que nuestro pastor sepa que no sea en vano los 28 años que Él ha estado aquí frente de nosotros, porque el estar aquí, hermanos, uno se cansa. Ustedes lo verán que no se cansa, pero sí se cansa, porque es como tú y como yo, tiene un cuerpo físico como el tuyo y como el mío. Imagínense, Él dura 2 horas, 3 horas, a veces 5 horas. Que eso valga la pena. Vamos a esforzarnos. Querer es poder. Bueno. Sí, ya lo de las despedidas, pues Dios dirá. Es un privilegio para nosotros despedirnos de Él de esa manera. Yo a ustedes les compartía que en aquel lugar no lo hace así. Allá se hace la bendición del agua y pasa en cada uno. Pero aquí siempre se ha hecho así. Solo Dios sabe. Sugerencia es no, porque es mucho. Y luego nosotros somos desconsiderados. Nosotros no nada más nos despedimos, sino que acuérdense también que nos han hablado de la sana distancia. Y nosotros, por más que nos decían, pues aprovechábamos. Entonces todo eso hay que irlo tomando en cuenta, hay que irlo trabajando en nuestro corazón y diciéndole a nuestro Dios que nos moldee. Que nos moldee todo ese sentir y que nos ayude a regresar al camino correcto y a hacer las cosas correctas para el bien suyo. Porque el bien suyo es nuestro bien por consecuencia. Si Él está bien, por consecuencia nosotros vamos a estar bien. Porque acabas de decir, es el único amparo que tenemos. Vamos a dar gracias. Padre Celestial, Gran Yahvé, queremos agradecer, Padre Eterno, porque una vez más usted nos ha dado su palabra. Nos sentimos avergonzados porque no hemos hecho las cosas agradables a usted, Señor. Nos hemos embelesado con nuestra vida diaria, nos hemos desviado y ciertamente muchas veces decimos, dentro de 15 días regresamos y nos limpian, nos purifican, pero nunca hemos dicho o hemos puesto en práctica en mantenernos limpios para la siguiente quincena.
Sabemos que nada sucio entra en el reino celestial. Queremos ser instrumentos, Señor, pero nos hemos dejado llevar por nuestros pensamientos y por los pensamientos que no son ni de usted ni de sus siervos. Hemos obedecido las acciones y los deseos de nuestros enemigos. Ahora pues, nos vamos confusos, nos vamos confusos y pensando cómo regresaré, por dónde iniciaré, o tal vez no. Le rogamos, Dios de la eternidad, que infunda su amor, infunda su paz, su sabiduría en cada uno de nosotros. Que nos ayude, Señor, para que el próximo día de reunión nazca de nuestro corazón venir a recibir su palabra, a recibir su instrucción, y que todos aquellos que hoy por diferentes cosas no vinieron, regresen, que vengan a escuchar su palabra. Le agradecemos una vez más al poder de su Espíritu Santo, a nuestro hermano Jesucristo, a nuestra Madre, la siempre Virgen María. Les agradecemos su ayuda, les agradecemos su amor, su paciencia y su presencia divina. A todos y a cada uno de ustedes, benditos siervos de nuestro Dios, les agradecemos que nos acompañan y les pedimos pues que nos lleven con bien a cada uno de nosotros a nuestros hogares, que nos protejan de todo accidente, de todo incidente, de toda enfermedad, de todo aquello que no procede de nuestro Dios, que nos lleven con bien a nuestros hogares y que se quede una estela de cada uno de ustedes en nosotros y después regresen al reino celestial. Le agradecemos, Padre eterno, de la manera que nuestro hermano mayor Jesucristo nos ha enseñado. Padre nuestro, gran Yahvé, soy el que soy, que está allá en su gran reino celestial. Ayúdenos pues a santificar su nombre a cada momento, a cada instante. Venga a reinar en cada uno de nosotros. Venga a reinar en cada uno de los sacerdotes de toda la religión católica en toda la tierra, así como se reina allá en su gran reino celestial. Y este pan que ha compartido con nosotros en gran abundancia, dénoslo siempre. Perdone pues todas nuestras deudas, enséñenos y ayúdenos a perdonar de verdad a nuestros deudores durante cada prueba, Señor. Nunca nos deje caer en ninguna clase de tentaciones, confusiones, divisiones, malas rebeldías. Más bien, con el poder de su Espíritu Santo, unifíquenos como uno solo con usted en forma indivisible. Y fortalezcanos pues en la mente, cuerpo y espíritu, líbrenos y protéjanos de todo mal. Se lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús, que así sea. Santa María, Madre de Dios, Hijo y Madrecita nuestra, ruegue, Señora, por nosotros sus hijos, ahora, en este momento, a cada momento de nuestra vida futura, pero sobre todo a la hora de nuestra muerte física, que así sea. Gloria a usted, Dios Padre, gran Yahvé, soy el que soy. Gloria a usted, Dios Hijo Jesucristo, y gloria a usted, Dios Espíritu Santo. Señor Dios, que así como fue desde un principio, que así se vuelva a ser desde ahora y para siempre y por toda la eternidad, de generación en generación, que así sea. Dulce Madrecita, nunca se vaya a alejar de nosotros, ni su vista la aparte jamás de nosotros. Ahora, véngase con nosotros a nuestros hogares, a nuestros trabajos, a todas partes. Venga a visitarnos a través de nuestros sueños, para que a través de ellos nos sane de cualquier enfermedad o nos ayude a resolver cualquier problema como usted sabe hacerlo. Y ya que siempre nos ha protegido como nuestra verdadera y única Madre que es, denos su bendición y su protección y haga que nos bendiga hoy y siempre Dios Padre, gran Yahvé,
Dios Hijo Jesús Cristo y Dios Espíritu Santo. Que así sea, que así suceda.